El siguiente ponente es Carlos Abassi, que viene de la Universidad de Hamburgo y nos va a hablar de geometría heterótica en 4 dimensiones. Bueno, voy a hablar de ciertos aspectos introductorios a un tema que estoy trabajando en colaboración con estos señores de aquí. Ángel Murcia está presente en la audiencia, espero. Entonces, voy a introducir aspectos básicos de la teoría de supergravedad heterótica y la intención es discutir también algunos aspectos elementales de sus soluciones. Como la audiencia es variada, voy a dar una introducción pedagógica a lo que viene a ser la supergravedad heterótica. Entonces, desde un punto de vista geométrico, supergravedad, y en concreto la supergravedad heterótica, pero este statement es relativamente general, se puede entender como una generalización o extensión usando supersimetría como guiding principle de estas tres teorías básicas, tanto de geometría diferencial como de física teórica. Por un lado tenemos la teoría de mapas armónicos, o también llamada modelo sigma no lineal. Por otro lado tenemos la relatividad general o la teoría de métricas de Einstein. Y finalmente tenemos la teoría de Yang-Mills o teorías Gauge. La supergravedad, debido a su estructura supersimétrica, involucra estas tres teorías a la vez, acopladas entre ellas. Las teorías de supergravedad son interesantes por diversos motivos. A muchos de vosotros no os tengo que convencer de esto, pero por mencionar tres, de primeras pueden ser relevantes fenomenológicamente simplemente por ellas mismas, sin relación con teoría de cuerdas, que sería el punto 2. Simplemente por su estructura supersimétrica, al parecer, pueden ser interesantes para resolver ciertos problemas fenomenológicos en física de partículas y en cosmología. Por otro lado, uno de los principales intereses de supergravedad es su relación muy cercana con teoría de cuerdas, ya que las teorías de supergravedad, no todas, pero en principio una gran cantidad de ellas, dan el límite de bajas energías de teoría de cuerdas y sus compactificaciones. Desde un punto de vista matemático, además, las teorías de supergravedad involucran estructuras geométricas muy interesantes que están siendo investigadas actualmente en la literatura matemática, y de hecho las teorías de supergravedad han dado lugar a resultados importantes en geometría diferencial, compleja y algebraica. Aquí menciono brevemente algunos de ellos por si quisierais explorarlos en más detalle. Especialmente el Quaternion Euler CMAP es una construcción que está directamente asociada a supergravedad y a sus reducciones dimensionales. Se obtiene de reducir dimensionalmente supergravedad y comparar variedades escalares o variedades de módulo. Vale, entonces, en esta charla yo voy a hablar exclusivamente de la supergravedad heterótica. Para definir la supergravedad heterótica tenemos que primero contar con tres objetos. Tenemos que fijar tres objetos que vienen a ser una variedad dimensional. La teoría de supergravedad heterótica vive en 10 dimensiones. Un fibrado principal con un grupo de estructura compacto y semisimple. Y un producto interior que requiero que sea simétrico, bilineal y no degenerado. Estos son los tres objetos que fijo a priori para ahora determinar la teoría de supergravedad. Voy a hablar exclusivamente de la supergravedad bosónica, es decir, del sector bosónico. Voy a truncar todos los fermiones a cero. Esto es algo que siempre se puede hacer. Vale, una vez escogido esta variedad, este fibrado y este bilineal, el contenido material bosónico de la teoría consiste simplemente en una métrica lorentziana, una forma cerrada y una conexión. Esta forma cerrada representa el dilatón, que en el contexto en el que yo voy a trabajar es un objeto un poco más complicado que una función,
y da lugar a que en las ecuaciones de movimiento, en vez de aparecer una forma exacta, aparezca una forma cerrada. Puedo elaborar en esto al final si queréis, es simplemente una ligera extensión de la teoría de supergravedad heterótica usual, en la que aquí en vez de tener una forma cerrada tendríais un d de phi, donde phi sería el dilatón. Esta generalización, que puede parecer inocente, da lugar después a cambios remarcables en la topología, geometría y móduli de las soluciones de la teoría. Vale. La supergravedad bosónica, supergravedad heterótica bosónica, una vez que hemos fijado este triple consistente en la variedad, el fibrado y el bilineal, se puede definir o introducir a través de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales para los tres objetos que hemos introducido en la diapositiva anterior. El conjunto de ecuaciones que la define es este de aquí, que es, bueno, un poco complicado o relativamente complicado, pero es lo que hay porque no se puede modificar. Entonces, esta sería la ecuación de Einstein, esta sería la ecuación para la tresforma, perdón, aquí falta una tresforma claramente, pero nos vamos a deshacer de ella pronto, pero aquí falta una tresforma. Aquí tendríamos la ecuación para la tresforma, la ecuación para el campo gauge, y esta sería la ecuación del dilatón. Y finalmente la ecuación de Bianchi se tiene que satisfacer, que es esta que hay aquí. Esta estructura, pues como comento aquí, no es sino relatividad general, en un caso especial en 10 dimensiones, acoplado a un montón de campos, o no tantos, pero varios, y con estas ecuaciones que parecen salidas de la nada y su origen es precisamente la supersimetría. Vale. La supergravedad heterótica en cierto sentido es más que simplemente relatividad general porque involucra supersimetría y al nivel bosónico, es decir, una vez que hemos truncado todos los fermiones, la existencia de esta supersimetría se refleja en la existencia de unas ecuaciones espinoriales que definen la noción de solución supersimétrica y que son compatibles con las ecuaciones de movimiento complicadas y quizás feas que acabo de presentar aquí. Entonces, en este contexto de la supergravedad heterótica, específicamente, las ecuaciones espinoriales que aparecen como resultado de la existencia de transformaciones de supersimetría son estas tres de aquí. La formulación es muy sencilla, simplemente para cada solución, y aquí hay que meter una H, en un triple fijado podemos construir un fibrado de espinores asociado al fibrado de referencias ortonormales en M y G. Usando la orientación podemos hacer un splitting de este fibrado de espinores en fibrados quirales. Estos fibrados ya tienen quiralidad definida. Entonces, una solución, de nuevo falta la H, no lo diré más, una solución de la supergravedad heterótica es supersimétrica si existe al menos un espinor para el cual estas ecuaciones se satisfacen, donde este A, esta H, esta Barphy y esta conexión están construidos a partir de la solución. Si existe tal espinor, entonces esta solución es supersimétrica, y si existen muchos, pues tendrá varias supersimetrías. La ventaja de considerar soluciones supersimétricas es que son más sencillas de clasificar y de construir. La razón es que, al menos en asignatura euclidia, que es el caso el que voy a considerar en un momento, estas ecuaciones, junto con la ecuación de Bianchi, implican el resto de ecuaciones. Entonces, podemos olvidarnos de este conjunto de ecuaciones, que es muy desagradable, y considerar simplemente estas ecuaciones que hay aquí, que además son de primer orden, junto con la ecuación de Bianchi, que es el ingrediente que complica el sistema. Debido a esta razón, pues las soluciones supersimétricas son más sencillas de clasificar. Y parte del trabajo que voy a discutir se va a referir a soluciones supersimétricas por esta razón. Vale, una vez tenemos este conjunto de ecuaciones
tenemos la noción de solución supersimétrica. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer, ¿cuáles son los goals que desde un punto de vista, de nuevo, geométrico diferencial, aunque yo creo que también puede tener interés físico, por varias razones que espero poder discutir, pues cuáles son los goals que podemos marcarnos? Pues aquí doy una lista de problemas que uno puede atacar en este sistema. El primero es obvio, es construir ejemplos explícitos, lo más explícito posibles, de fibrados gauge sobre variedades que lleven soluciones explícitas G, Phi, H y A. Un goal un poco quizá más complicado es clasificar el tipo de difeomorfismo de todos los triples que pueden llevar soluciones, que admiten soluciones. Otro goal que es especialmente importante para estudiar las compactificaciones de esta teoría y sus aplicaciones fenomenológicas es estudiar el moduli space de soluciones en un triple fijo, intentando averiguar cuáles son las estructuras geométricas naturales, como métricas, estructuras complejas o formas simplécticas que puede llevar. Esto es importante porque después, caracterizando este problema, uno puede atacar cuestiones como, por ejemplo, ¿tiene este móduli volumen finito? Para eso es necesario primero conocer globalmente el móduli y conocer una métrica, además de una orientación en el mismo. Otro goal que uno puede considerar es estudiar existencia de soluciones. No pretendes construir soluciones explícitas, simplemente pretendes demostrar la existencia de soluciones en un triple fijo. Y finalmente, otra pregunta natural es estudiar la unicidad de soluciones en términos de cantidades cohomológicas, en el sentido de la conjetura de Calabi para, por ejemplo, variedades de Kähler con primera clase de Chern nula. Ahí tenemos una parametrización en función del cono de Kähler de métricas Ricci-Flat. Aquí tenemos un conjunto de ecuaciones diferenciales más complicado que el que consideró Calabi, pero ha sido propuesto varias veces en la literatura, especialmente por Yau, que el sistema que se obtiene de las condiciones de supersimetría en la heterótica en dimensión par puede ser una extensión apropiada del problema de Calabi a geometría compleja no Kähler y por tanto este tipo de preguntas pueden tener sentido y una respuesta precisa. Tal y como lo he presentado, este tipo de preguntas es muy difícil de resolver en total generalidad y sobre todo en dimensión lorentziana. Eso hace, eso hace que el problema sea especialmente complicado. Un remark, por cierto, para aquellos que estáis más familiarizados con la teoría, lo que estoy llamando P no es estrictamente hablando el fibrado gauge, sino el producto fibrado de lo que sería estrictamente hablando el fibrado gauge con el fibrado de referencias orientadas de la variedad. Por simplicidad y claridad en la exposición se puede considerar todo como un mismo fibrado y uno puede tener en mente que en realidad tiene una estructura producto. Pero bueno, no va a ser muy relevante para lo que voy a discutir. Vale, hay un pequeño problema y es que la supergravedad heterótica vive en 10 dimensiones, mientras que aparentemente nosotros vivimos en 4, con lo cual hay un desacuerdo entre el número de dimensiones predicho por la teoría y el número de dimensiones físicas. Esto, que puede ser un problema, también puede ser considerado como una oportunidad para restringir el tipo de soluciones en las que uno está interesado de esta teoría. Es decir, uno ahora estaría no interesado en soluciones genéricas, variedades 10-dimensionales, sino en soluciones genéricas que pueden acomodar la existencia de 4 dimensiones no compactas y 6 dimensiones compactas. En este contexto es natural considerar soluciones 10-dimensionales
para las cuales el espacio-tiempo, con su métrica dimensional, admite una estructura de submersión lorentziana. Es decir, existe sobre una variedad cuatridimensional lorentziana interesante o físicamente relevante, como por ejemplo aquí menciono el Kerr Black Hole. Entonces, esta estructura lo que te daría es la codificación de las 4 dimensiones no compactas y las 6 dimensiones compactas de una manera global. Es decir, tenemos un mapa sobreyectivo con diferencial sobreyectiva que restringe a una isometría lineal entre los espacios tangentes, entre la proyección horizontal y el espacio tangente en la variedad base, y requerimos que sea localmente trivial, y de esta manera localmente sabemos que siempre existe una presentación de esta variedad como el producto de un abierto en R4, ¿vale?, y una variedad compacta, sin borde, si queremos mantener las cosas sencillas, X. Esta es esencialmente la formalización, relativa formalización matemática de la idea de Kaluza-Klein, básicamente, de la idea base, y esta es la formalización que consideró, si no me equivoco, por primera vez O'Neill en los 60 y que se tomó en serio. Como esa situación, incluso si admitimos esta estructura de variedad, atacar los problemas que he mencionado anteriormente es extremadamente difícil. Esencialmente por la no trivialidad de la parte lorentziana. Entonces, podemos simplificar el problema aún más. Podemos escoger la submersión lorentziana más sencilla que existe, esencialmente, que es una que es métrica y topológicamente trivial. Es decir, consideramos un producto como espacio total y la proyección obvia. Aquí eta es la métrica de Minkowski y X es una variedad fija de dimensión K. Relajamos también la condición en la dimensión, porque una vez que ya estamos considerando más de 4 dimensiones, pues bueno, ya podemos jugar un poquito y podemos considerar una variedad compacta de dimensión K y una variedad, y un espacio externo de dimensión 10 menos K arbitrario. Finalmente, podemos tomar todos los campos como triviales a lo largo de la parte lorentziana, y de esta manera reducimos el problema original a un problema riemanniano en una variedad compacta, que era lo que queríamos desde el principio para poder estudiar este sistema en detalle y poder atacar los problemas que habíamos mencionado. Entonces, el Research Project que voy a discutir, en colaboración con estos señores que aparecen aquí, está dedicado a estudiar estos 4 puntos para el sistema de la supergravedad heterótica en esta variedad X riemanniana. Este es el objetivo, aquí sigue faltando la H. Entonces queremos estudiar la existencia de soluciones, la unicidad de soluciones parametrizada por clases de cohomología adecuadas, el módulo, el espacio de módulos y el tipo de difiomorfismo de las variedades que pueden y fibrados que pueden aparecer, tanto de soluciones supersimétricas como de soluciones no supersimétricas. Muy bien, entonces, esto es un breve remark, porque de primeras uno podría haber pensado que la supergravedad heterótica es una teoría que no admite una formulación geométrica elegante al ser la relatividad general acoplada a campos raros de una forma rara que no tiene un principio, aunque sabemos que tiene el principio de supersimetría detrás, no es aparente en las ecuaciones, no tiene una forma que una persona decente pudiera considerar como elegante. Entonces, esto no es cierto. El problema es que no estábamos usando la estructura matemática adecuada. Entonces, esto es un pequeño resumen. El que quiera más detalles puede considerar esta referencia de Mario García Fernández, y la idea es que es muy sencilla. Existe una extensión del fibrado tangente de la variedad que involucra el fibrado gauge, en el cual este sistema admite una formulación idéntica a las ecuaciones de Einstein en vacío. Para ello simplemente hay que considerar todo generalizado,
uno define una noción de métrica generalizada, de conexión sin torsión compatible con esta métrica generalizada y de tensores de Ricci y escalares generalizados. Una vez uno ha hecho estas definiciones, que por otro lado son totalmente naturales desde el punto de vista matemático, la teoría es equivalente a Generalized Ricci Flatness y Generalized Scalar Flatness. Y uno obtiene una reformulación que yo considero elegante de la teoría de supergravedad. Esto no es simplemente una reformulación porque sí, para congratularse uno mismo. Tiene un uso. El uso es que permite estudiar de manera muy precisa el grupo de automorfismos de la teoría. Entender bien este grupo de automorfismos, que no es el naive, esto lo puedo comentar después, es crucial para entender el módulo de la teoría, porque cuando uno estudia el módulo de la teoría, uno estudia el espacio de soluciones y tiene que identificar soluciones que estén relacionadas por este grupo de simetría. Entonces, el grupo de simetría de la teoría que uno considere va a afectar de manera dramática el módulo y sus propiedades y dimensiones. Entonces, la dimensión del módulo es especialmente importante porque se manifiesta en el número de escalares que uno tiene en la teoría efectiva que resulta de la compactificación en la supuesta variedad compacta X. Bueno, más detalles aquí, como esto es una charla introductoria, solo quería mostraros la existencia de este tipo de estructura para los que podáis estar interesados. Vale, entonces, ¿cuál es la primera tarea que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que clasificar las soluciones supersimétricas. ¿Por qué este teorema se refiere a dimensión 4? Parte de él se puede extender a más dimensiones. Lo he escrito aquí en dimensión 4 porque me quería centrar en dimensión 4. La dimensión 1 y 2 son esencialmente triviales o demasiado sencillas. La dimensión 3 es impar, así que tenemos la dimensión 4 como primer caso más interesante. Y aquí lo que hacemos es caracterizar todas las soluciones supersimétricas de la supergravedad heterótica. Entonces tenemos tres casos. Estos dos casos eran bien conocidos. Es el caso en el que tu variedad X tiene que ser o un toro, esencialmente, o una superficie de K3. Este caso que hay aquí, el tercero, es el caso nuevo que ocurre al considerar la noción generalizada, entre comillas, de dilatón que estamos considerando. Entonces, lo que te dice este teorema es que solo puedes tener estas tres posibilidades y, bueno, que tienes una solución sí, solo sí, tienes una variedad de este tipo y además tienes un fibrado tal que existe una conexión antiautodual respecto a la forma omega. Esta omega es una forma hermítica en cualquiera de estas tres variedades complejas. Dada esta estructura SU2, es decir, aquí estamos caracterizando las variedades supersimétricas en términos de estructuras SU2. La pregunta obvia es cómo se construyen los campos físicos a partir de ella. Pues es muy sencillo, esta es la receta. G es la métrica asociada a la estructura compleja y la forma hermítica. El dilatón es la forma de Lie y H es el DC de omega, que es... esto se construye a través de la diferencial, con una forma muy sencilla. Aquí no sé por qué no se ve, pero bueno, está explicando un poco qué es la estructura de la forma de Lie y lo que viene a ser una estructura SO2. Es una reducción del grupo de estructura de tu variedad de SO4 a SO2. Entonces, siempre que tengamos una 4 variedad de este tipo con un fibrado que admite una conexión antiautodual, y la existencia de este tipo de conexiones está bien estudiada en este tipo de variedades complejas porque se puede reescribir como condiciones de poliestabilidad en fibrados vectoriales holomorfos. Pues una vez tengamos estos ingredientes, sabemos que tenemos una solución supersimétrica y viceversa, toda solución supersimétrica es de esta forma. Vale, esto de primeras ya nos permite, es un ejemplo sencillo en el que nos permite clasificar el tipo de difimorfismo de todas las soluciones supersimétricas en dimensión 4. De nuevo, los dos primeros casos son sencillos y eran conocidos.
tenemos o bien el producto de 4 círculos o bien el tipo de difiomorfismo de una superficie K3 es único porque son todas simplemente conexas y difiomorfas, y como modelo podemos tomar la cuártica de Fermat en CP3. Perdón, esto es un typo aquí, esto es un P3. En P3, en CP3, y sabemos que todas las K3 son difiomorfas a ella. El caso nuevo, de nuevo, es el de las superficies de Hopf complejas, que no he dicho, vale, gracias. No he dicho demasiado, no he explicado demasiado sobre ellas porque ahora vamos a ver un ejemplo y es mejor verlas en un ejemplo que empezar a hablar de definiciones. Pero lo que Kato nos demuestra es que estas superficies complejas de Hopf son fibrados sobre S1 con fibra S3 cocientada por un subgrupo de SU2 discreto. Es decir, un caso sencillo que podéis considerar como superficie de Hopf es simplemente S1 por S3. Este es el tipo de difiomorfismo. Por supuesto, puede tener estructuras complejas muy complicadas. Aquí defino el grupo de cohomología de Apley, que juega un papel aquí. Es decir, si consideramos soluciones sin campo Gates, nos olvidamos del campo Gates, hemos encontrado que las soluciones supersimétricas están parametrizadas de manera unívoca por el grupo de cohomología de Apley. Es decir, si yo fijo la clase de cohomología de Apley, solo hay una positiva, por supuesto, solo hay una solución supersimétrica en cada clase de cohomología de Apley positiva. Esto da una generalización en este contexto relativamente sencillo del setup que uno se encuentra en la conjetura de Calabi en Kähler Geometry. En vez de tener el cono de Kähler, que aquí no jugaría un papel porque el segundo el segundo número de Betti es 0 en general para este tipo de variedades, el grupo de cohomología que de verdad juega un papel y juega el papel análogo al cono de Kähler es el cono de clases positivas en el grupo 1,1 de Apley. Entonces a esto se refiere este último statement aquí. Entonces aquí hemos atacado con este teorema dos aspectos, el de unicidad respecto a condiciones cohomológicas y el del tipo de difiomorfismo de las soluciones supersimétricas que podemos tener, así como su clasificación completa, incluyendo la estructura compleja y la estructura SU2 entera. Entonces la idea de la demostración es sencilla. Primero consideramos el caso con A trivial, sin conexión, sin sector Gates. Reescribimos las ecuaciones espinoriales de Killing que habíamos visto que involucraban un espinor, las escribimos de manera equivalente completamente en términos de una estructura SU2 por la reducción que implica el espinor. Explotamos la clasificación de superficies complejas, que es un tema altamente trillado en la literatura, y después demostramos que si tú tienes una solución sin campos Gates, siempre puedes completarla a una solución con campos Gates haciendo una transformación conforme de la solución sin campos Gates, y esto resuelve la ecuación de Bianchi. Y viceversa, lo mismo ocurre. Entonces la idea es sencilla, quería ilustrarla aquí, y estos son los diferentes pasos. Vale, bueno, esto es un ejemplo de superficie de Hopf. Desde el punto de vista complejo, es decir, aquí estamos cocientando una variedad compleja y la estructura compleja en la superficie de Hopf va a ser la inducida por este cociente. Las superficies de Hopf complejas son superficies complejas que están recubiertas por C2 menos el 0. Aquí falta quitarle el 0, vaya. Pues como tales, aquí ya no falta, afortunadamente, se pueden escribir como C2 menos 0 por un cociente de un grupo discreto actuando por biolomorfismos en C2 menos 0. Los grupos que pueden aparecer para las superficies complejas de Hopf han sido clasificados, y en concreto para aquellos que pueden aparecer para las superficies cuaterniónicas de Hopf, porque nosotros como solución supersimétrica no tenemos cualquier superficie de Hopf, sino solo aquellas cuaterniónicas, pues son de esta forma, donde aquí hay un producto semidirecto.
Esto es un producto cíclico generado por gamma alfa beta, que actúa de esta forma sencilla. Aquí todo es muy explícito. Todo es muy explícito y se puede ver todo con las manos, calculando y haciendo los cálculos de manera explícita. La condición para que esta superficie de Hopf sea cuaterniónica, es que desde este punto de vista se cumpla esto, estas dos condiciones de aquí, así como que esta H sea un subgrupo finito de pseudos. La forma local de la solución la podemos ver aquí. Esta te da la forma hermítica de omega y esto te da la trivialización del canónico, del fibrado canónico. Es esta, esto está haciendo el pullback en el recubridor, que es como escribir la solución localmente, para los que os gusten las soluciones locales. Y la forma de Lie te da el dilatón, y aquí está el dilatón escrito explícitamente. Este tipo de fórmulas, por ejemplo, no se pueden obtener en las superficies K3 porque no hay una manera explícita de escribir la métrica localmente. Este es el camino que voy a adoptar en lo que queda de esta charla. Y las ecuaciones no supersimétricas, es decir, las ecuaciones de movimiento son muy complicadas, no se puede hacer nada. Pero el remark que permite que podamos obtener algunos resultados es el siguiente. Se puede comprobar a través de la forma explícita de toda solución supersimétrica que esta condición se cumple. Entonces ahora hay una pregunta natural, es decir, H es el dual del dilatón, de la derivada del dilatón. Hay una pregunta natural que es, lo contrario se cumple, es decir, si yo tengo una solución a las ecuaciones de movimiento que satisfacen esto, ¿puedo demostrar que tiene que ser supersimétrica? La respuesta es, interesantemente, si no, no lo estaría contando, que no. Entonces, vamos a asumir que esto se cumple, es por eso por lo que H nos vamos a quitar de encima, porque va a venir siempre dado por la derivada del dilatón, y es por eso por lo que no salía escrito de manera incorrecta anteriormente. Asumiendo esta condición, las ecuaciones de la heterótica en dimensión 4 se reducen a este sistema de ecuaciones que hay aquí, que incluye la ecuación de Bianchi, y para darles un nombre, ya que vamos a estar estudiando este tipo de ecuaciones un tiempo, a un triple de esta forma, ahora bien sin H, que satisfaga estas ecuaciones le llamamos un triple heterótico. Y además, si además de satisfacer las ecuaciones, A es anti-self-dual respecto a G, entonces decimos que es un triple heterótico instantónico. Si asumimos que A es un instantón anti-self-dual, entonces las ecuaciones se reducen a un sistema bastante más agradable a la vista, que es el que he escrito aquí. Crucialmente, como ya había mencionado, existen soluciones que no son supersimétricas, que son tanto instantónicas como no instantónicas. Voy a darme un poco de prisa porque me estoy quedando sin tiempo. Entonces, la idea es dar una clasificación similar a la que hemos dado para el caso de soluciones supersimétricas. La lista de posibilidades ahora entonces es esta, es decir, si nos olvidamos ya de las soluciones supersimétricas que habían sido clasificadas como superficies complejas y queremos clasificar estos triples heteróticos en el caso instantónico, primero, que es el más sencillo, tenemos estas tres posibilidades. ¿Vale? Esta es la generalización del caso de K3. Ahora, como requerimos Ricci-Flatness, pero no tenemos la existencia del spinor, pues tenemos más posibilidades que vienen dadas por cocientes o por la posible existencia de variedades Ricci-Flat con holonomía genérica. Esto es un problema abierto en geometría desde hace mucho tiempo, así que no podemos decir nada aquí sobre la existencia de estas variedades. Termino rápido. Tenemos el toro y sus cocientes y tenemos variedades que están recubiertas por R por S3, que del ejemplo que he escrito aquí de superficie de Hopf da una clara idea que esto es una generalización de las superficies de Hopf complejas. Este teorema que escribo aquí ya rápidamente, de hecho esta es la última slide, yo creo, en cualquier caso. Este teorema lo que da es parametriza la existencia de soluciones en el caso instantónico
de triples heteróticos en términos de geometría de Einstein-Weil. El punto clave aquí es que la ecuación de Einstein en este caso se puede escribir como el Ricci-Flatness para una conexión de Weil, y además se puede demostrar que la forma de Lie es paralela. La forma de Lie-Radusson es paralela. Entonces, lo que aquí demostramos es que, dada una estructura de Einstein-Weil, que están muy estudiadas en la literatura, de nuevo, para cualquier instantón antiautodual, podemos encontrar un transformado conforme que satisface todas las ecuaciones, incluida la identidad de Bianchi, que es el punto delicado de este asunto. Entonces, este teorema da una conexión de esta geometría con una geometría bien conocida en la literatura de geometría diferencial, que es la de estructuras Einstein-Weil, y además te da una forma de construir todas las soluciones en el caso de que tu conexión sea antiautodual. Algunas serán supersimétricas y otras no serán supersimétricas. Entonces ya termino. Estos son algunos de los problemas abiertos que uno puede trabajar respecto a esta noción nueva que acabo de introducir de triple heterótico. Ahora tenemos una estructura geométrica que satisface unas ecuaciones nuevas que no han sido estudiadas de manera sistemática. Aquí hay algunos problemas abiertos en la línea de los goals que ya he mencionado anteriormente. Especialmente interesante me resulta sobre el comportamiento respecto a transformaciones de T-dualidad. Es decir, por ejemplo, ¿es el T-dual de un triple heterótico de nuevo un triple heterótico? Es algo que me gustaría saber en el futuro cercano, así como el comportamiento preciso de este tipo de soluciones respecto a T-dualidad y la existencia quizás de soluciones semilla a partir de las cuales, usando T-dualidad, podemos obtener todas las soluciones de esta teoría. Aquí termino. Gracias. Una pregunta general. ¿Cuál es la relación en plan de similitudes y diferencias con las reformulaciones de supergravedad en términos de Generalized Geometry de Waldram y esta gente? La idea es muy similar. Lo único que aquí, en vez de tener la tipo 2, que fue el caso que ellos primero consideraron, tenemos una teoría que es un poco más, bueno, que es diferente, iba a decir más complicada, no tiene por qué ser más complicada, es diferente en el sentido que tienes un fibrado gauge. Eso es lo que hace la diferencia más notable respecto al caso de la tipo 2, y es lo que involucra que tengamos que introducir un tipo de algebroides de Courant que son un poco diferentes respecto a los que aparecen en la tipo 2, porque tienen que incluir esta parte que había escrito que tiene el adjunto del fibrado gauge. Pero la idea es similar, es utilizar, esto se puede llamar geometría generalizada, de hecho, lo que pasa que ya no está basada en algebroides de Courant exactos, por ejemplo, que es lo que uno encuentra si quiere formular de esta manera el sector Neveu-Schwarz-Neveu-Schwarz, uno encuentra algebroides de Courant exactos. Aquí, debido a que tenemos el fibrado gauge, uno tiene que considerar algebroides de Courant un poco más generales, que se llaman algebroides de Courant transitivos, que además tienen que satisfacer cierta condición, y se llaman algebroides, de hecho se llaman algebroides de Courant heteróticos, precisamente porque son los que aparecen aquí. Pero la idea es exactamente la misma. Pero por ejemplo, en Double Field Theory, la gente ha hecho derivadas de Lie generalizadas con número arbitrario de vectores. Sentido de Neversand, el sector universal de Neversand con un número extendido con un número arbitrario de vectores. Precisamente sí. Teniendo en mente la heterótica, digo, en principio, eso sí sería más parecido a esto también, ¿no? Esa formulación yo no la conozco. O sea, uno puede generalizar la formulación generalizada de Neveu-Schwarz a las tipo 2 con todas las formas de Ramón-Ramón, pero entonces uno generaliza el temas testar, lo generaliza con fibrados tensoriales de dimensión, de rango superior, de formas, por ejemplo. Aquí lo que tenemos que considerar es un fibrado extrínseco que no viene determinado por la geometría y la variedad. Pero yo creo, vamos, estoy convencido, hay literatura, yo creo, sobre eso. La gente hizo, yo creo que eso antes de hacer la versión excepcional. Cuando la gente estaba haciendo Double Field Theory, creo que la gente hizo Neversand extendido con un número arbitrario de vectores, teniendo en mente la heterótica, sin tener que dar el salto al grupo excepcional con P-formas. ¿Pero estás hablando de Double Field Theory? Pero se define en términos de una derivada de Lie generalizada, al final, y es la conexión con esto.
Eso puede ser, lo que pasa es que yo no estoy al tanto de la literatura en Double Field Theory. Me gustaría algún día entender la relación precisa entre la formulación de Double Field Theory y la reformulación de geometría generalizada, pero aquí, claro, tú extiendes el fibrado tangente, pero no extiendes las coordenadas. Eso es algo que es una operación que en principio no está bien definida globalmente, aunque sé que ha habido resultados recientes respecto a esto, en el caso de Double Field Theory. Entonces aquí solo extiendes el fibrado tangente y yo no sé cuál es la relación precisa, pero no me sorprendería en cierto sentido que hubiera trabajos en Double Field Theory anteriores a estas formulaciones que ya trataran el caso heterótico. Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor no se han relacionado. Vale. Pero no me sorprendería porque muchos de esos trabajos de Double Field Theory son de hecho muy antiguos, ¿no? Y están ahí y a veces se omiten. En el caso en el cual la solución tiene un dilatón que no es exacto, sí. ¿Cómo se puede definir la worksheet de la teoría heterótica? Buena pregunta. No estoy seguro de la respuesta, pero yo creo que sí que se puede hacer. Es decir, lo que he presentado es una formulación de supergravedad que como formulación de supergravedad estaríais de acuerdo que es consistente. Lo que queda por ver, sobre todo para, de hecho, vosotros, es si es consistente desde el punto de vista de teoría de cuerdas. Yo creo que sí lo es porque el dilatón, no lo he explicado, incluso en este contexto más generalizado, se puede describir como una función globalmente. Entonces puedes seguir teniendo tu acoplo, que supongo a lo que te refieres, e elevado a phi, delante de la paz integral, ¿no? E incluso en este sentido generalizado. Es decir, el dilatón sigue siendo una sección de un fibrado topológicamente trivial real de línea. Lo único que ocurre es que tenemos es un fibrado plano que tiene holonomía no trivial, en vez de tener holonomía trivial, que es lo que ocurre en el caso, por así decirlo, estándar. Pero el dilatón sigue siendo una sección trivializante de un fibrado de línea real, pero está equipado con una conexión plana que es no trivial. Y eso es lo que es. El dilatón aparece en las ecuaciones de movimiento a través de esta conexión de holonomía no trivial en general en este setup, pero el dilatón sigue existiendo globalmente. Esto es algo que no entendía hace un tiempo y pensábamos que el dilatón no existía globalmente y que podía haber problemas, pero yo creo que no los hay, pero esto tiene que ser demostrado explícitamente, por supuesto. Como no tenemos más de tiempo, vamos a hacer aquí las preguntas y le damos gracias a Carlos de nuevo.